Bienvenidos a la clase de hoy, es física. La física es una de las ciencias naturales que estudia las propiedades y comportamientos de la energía, la materia, el tiempo, el espacio y las interacciones de ellos entre sí. Es la ciencia de los cambios reversibles de fenómenos naturales o la materia, específicamente cambios de movimiento y energía. En sus partes de física simple vemos que en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, se usa la física en los equipos electrónicos, los cuales usan la electricidad para funcionar, o los medios de transporte que usan principios mecánicos para generar movimiento. También los equipos de comunicación que usan principios electromagnéticos para transportar voz y datos. Vamos a platicar un poco acerca de la clasificación de la física. Las ramas de la física son la física clásica y moderna, y son dos divisiones que de esta ciencia se hace en función a la fecha de aparición en la historia. Sobre ello vamos a platicar un poquito. Las ramas de la física clásica vienen a ser la mecánica, la óptica, la acústica, el electromagnetismo y la termodinámica, mientras que de la física moderna son la física nuclear, la atómica, de las partículas elementales, la física relativista y la mecánica cuántica. En cuanto a las ramas de la física clásica, es la física antigua, que ha venido evolucionando en el tiempo y que es anterior a la física moderna. Se trata del estudio de todas las teorías previas a cambios de paradigmas mayores o a nuevas teorías basadas en antiguos paradigmas. Primero vamos a platicar acerca de la mecánica. Esta rama de la física estudia el movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas y su evolución en el tiempo. Describe el movimiento de cuerpos macroscópicos, desde proyectiles hasta objetos astronómicos, tales como las naves espaciales. Se divide a su vez en cinemática, que considera la relación espacio-tiempo, y en dinámica, que considera las causas. En cuanto a la óptica, estudia los fenómenos asociados a la luz considerada como una onda. La física óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento, la propagación y las propiedades fundamentales de la luz y su interacción con la materia, así como la construcción de aparatos que la detectan o se sirven de ella. Describe el comportamiento de la luz visible, de la radiación ultravioleta y de la radiación infrarroja. Por otro lado, la acústica estudia el sonido, el infrasonido, ultrasonido también, utilizando modelos que se apoyan de las matemáticas. Tiene a su vez especialidades como la aeroacústica, que estudia la generación de sonido a través del movimiento del aire, o la bioacústica, que estudia la audición y producción de sonidos animales. El electromagnetismo estudia los fenómenos asociados a la electricidad y al magnetismo, describiendo las cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento. El electromagnetismo es una teoría basada en magnitudes físicas vectoriales dependientes de la posición en el espacio y del tiempo, aplicable a fenómenos físicos macroscópicos. Mientras que la termodinámica estudia cómo la energía se transforma en calor y su conversión en trabajo. El comportamiento de los sistemas se rige por 4 leyes de la termodinámica, los cuales vamos a estar viendo en el transcurso de las clases. Pero para mencionarles es el principio cero de la termodinámica, primero, segundo y tercer principios de termodinámica. Platiquemos ahora acerca de las ramas de la física moderna. La física moderna se refiere a concepciones post-newtonianas de la física. Se inicia a principios del siglo XX con el estudio del cuanto de energía por el científico alemán Max Planck. Esta rama de la física estudia los fenómenos que alcanzan la velocidad de la luz o la exceden. Y tenemos, en primer lugar, a la física nuclear. Es la rama de la física que estudia los núcleos atómicos de forma individual, sus componentes e interacciones, sin incluir a los electrones. Como resultado de este estudio, emerge el uso de la fuerza nuclear, la medicina nuclear, las imágenes de resonancia magnética y las armas nucleares, entre otras aplicaciones. Mientras que la física atómica es la rama de la física moderna que estudia los átomos como un sistema aislado de electrones alrededor de un núcleo atómico. Se enfoca en el arreglo de los electrones alrededor del núcleo y los procesos por los cuales estos arreglos cambian. Esta rama de la física suele confundirse con la física nuclear, pero desde la perspectiva científica son dos ciencias distintas, ya que la física atómica considera en su estudio el núcleo con sus electrones, mientras que la física nuclear considera solo el núcleo atómico.
La física de partículas estudia la materia en sus componentes fundamentales y las interacciones entre estos. La física molecular estudia las propiedades físicas de las moléculas, los lazos químicos entre los átomos, así como la dinámica molecular. La física de las partículas evoluciona a partir de la física nuclear y los dos campos están estrechamente relacionados en el campo de la enseñanza. Está la física relativista. Considerado como un modelo físico, describe el universo utilizando como referencia la velocidad de la luz en todas sus ecuaciones. Y la mecánica cuántica, que es la rama de la física moderna que describe un nuevo tipo de mecánica, en la cual puede explicar fenómenos a nivel subatómico, donde la mecánica clásica falla. Entonces, la mecánica cuántica ofrece el fundamento para el estudio de los fenómenos del átomo, su núcleo y de las partículas elementales. En la antigüedad, para medir utilizaban las partes del cuerpo humano, como la mano, el codo, los brazos, el palmo, la cuarta y hasta el pie, debido a que las unidades de medición no estaban totalmente prescritas para aquella época. En países de habla inglesa se tomaban estas medidas con base en el cuerpo del rey vigente. En nuestra época, en Estados Unidos, se utilizan la pulgada y el pie como unidades de medición. Vamos a ver qué significa medir. Es comparar una magnitud con otra de la misma especie, que de manera arbitraria convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Al medir siempre intervienen tres aspectos: lo que se mide, el aparato o instrumento de medición y las unidades de medida del sistema establecido. Anteriormente, las unidades de medida variaban de un país a otro, no existía un sistema unificado y esto limitaba la relación entre los países y el desarrollo global de las ciencias. Por tal motivo, en 1795 se llevó a cabo la Convención Mundial de las Ciencias en París, Francia, y se estableció un sistema universal de medidas llamado Sistema Métrico Decimal. El sistema métrico decimal se diseñó para que fuera neutral y universal, ¿sí? Lo más neutral posible para facilitar su adopción en la diversidad de países. Como otras unidades de la época se derivaban del largo pie de algún gobernador y frecuentemente cambiaban tras su sucesión, las nuevas unidades no habrían de depender de las circunstancias nacionales, locales o temporales. En cuanto a las repercusiones, pues los diseñadores desarrollaron definiciones de las unidades básicas, de forma que cualquier laboratorio equipado adecuadamente podría hacer sus modelos propios. Originalmente las unidades bases se habían derivado del largo de un segmento del meridiano terrestre y el peso de cierta cantidad de agua. Magnitud es todo aquello que puede ser medido, como el tiempo, la longitud, la masa, el área, el volumen, la densidad, la fuerza, etc. Y se representa con un número y una unidad. Las magnitudes fundamentales son aquellas que se definen como un número y una unidad y sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. Las unidades básicas fundamentales del sistema métrico decimal son, por ejemplo, de la longitud, el metro; de masa, el kilogramo; y de tiempo, el segundo. De ahí también que se le denomina como sistema de unidades MKS por metro, kilogramo y segundo, de acuerdo a sus siglas. Las 7 unidades fundamentales del sistema internacional se presentan en la siguiente tabla como símbolo, con su símbolo correspondiente. Por ejemplo, en cuanto a la magnitud, que es la longitud, la unidad es el metro y el símbolo es M. Para masa es kilogramo, kg. Tiempo, en segundo, representado con la S. Corriente eléctrica, se mide en amper, ¿sí? Y el símbolo es A mayúscula. La temperatura en Kelvin con el símbolo K. La cantidad de sustancia se mide en mol y mol. La intensidad luminosa se mide en candela y se representa como CD. A continuación, se enlista la definición de cada una de las magnitudes fundamentales. Muy bien, el metro. El prototipo era una barra de platino y se definió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Kilogramo. Se definió a partir de la masa de un cilindro fabricado con una aleación de platino iridio
que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres, Francia. El segundo es el tiempo que requiere un átomo de cesio, 133, para realizar 9.192.631.770 vibraciones que corresponden a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental. Amperio. Intensidad de una corriente constante que mantiene mantenida entre dos conductores paralelos, rectilíneos de longitud infinita y de sección circular despreciable, separados por una distancia de 1 metro y situados en el vacío. Produce entre dichos conductores una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newtons por cada metro de longitud. El Kelvin se definió como la fracción 1 sobre 273.16 de la temperatura triple del agua. El punto triple del agua corresponde a la temperatura y presión únicas de la que el agua, el vapor de agua y el hielo pueden coexistir en equilibrio. El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene un número de entidades elementales equivalente a la cantidad de átomos que hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. Finalmente, tenemos a la candela, que es la intensidad luminosa de una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 Hz. Existen magnitudes derivadas, las cuales se expresan en términos de dos o más magnitudes fundamentales. Ejemplo de ellas son el área, que son 2 unidades de longitud, el volumen, con 3 unidades de longitud, la velocidad de longitud y tiempo, la aceleración es de longitud y tiempo al cuadrado. La fuerza es magnitud, longitud y tiempo al cuadrado. El trabajo en masa, longitud y tiempo al cuadrado, etc. En 1881, en el Congreso Internacional de los Electricistas realizado en París, Francia, y a la propuesta del científico alemán Carl Friedrich Gauss, se adoptó un sistema llamado absoluto, el sistema sexagesimal, donde las magnitudes fundamentales y sus unidades de medida son de longitud el centímetro, de masa el gramo y de tiempo el segundo. De las siglas de centímetro, gramo y segundo se derivó su nombre como sistema CGS y fue utilizado para expresar cantidades pequeñas. En la actualidad el sistema de medición que utilizamos es el sistema internacional. En la siguiente tabla vamos a hablar de algunas magnitudes fundamentales y derivadas de uso más frecuente, así como la equivalencia en el sistema CGS y en el sistema inglés. Por ejemplo, de longitud, en el sistema internacional es el metro, en el CGS es centímetro y en el inglés es pie. Mientras que la masa se mide en el sistema internacional con kilogramo, CGS gramo e inglés libra. El tiempo en segundos, también en el CGS en segundos, igual en el sistema inglés. Y así con cada una de las magnitudes que más se utilizan. Además de las unidades básicas del sistema internacional, como es el metro, kilogramo y segundo, también se pueden utilizar otras unidades como el kilómetro, el milímetro, el nanosegundo, etcétera, donde los prefijos kilo, mili y nano denotan múltiplos o submúltiplos de la unidad patrón en potencias de 10. Por ejemplo, tomemos como valor el 10 a la potencia 12. Si lo representamos como número, sería el 1 con los 12 ceros. Entonces, ¿qué nos está representando? 1 billón. Pues bien, el prefijo que se usa en este caso es el tera. El símbolo es T y se lee como 1 billón. O en el caso del 10 al cubo, a la tercera potencia, el número sería 1 seguido de 3 ceros. El prefijo es kilo, el símbolo es K y se lee como 1000. Así pues, nuestra base es el 10 a la potencia 0, donde el número es el 1, ¿sí? El prefijo es la unidad básica, el símbolo es el metro, el gramo o el segundo, ¿sí? Y se lee como 1. Mientras que si nos vamos ahora de manera inversa, por ejemplo, el 10 a la menos 9, ¿sí? Sería representado de esta manera, o 9 números antes 9 ceros, perdón, antes del 1,
¿sí? Y se representa como nano, ¿sí? El símbolo es N y se lee como 1000 millonésimo. Cuando se resuelven problemas de física, a menudo las magnitudes de las cantidades están expresadas en diferentes unidades físicas. Por ejemplo, si en un problema la longitud de un objeto está expresada en metros y la queremos sumar con otra enunciada en kilómetros, para efectuar la operación es necesario que ambas cantidades estén expresadas en la misma unidad de medida, ya sea en metros o kilómetros. En matemáticas a este proceso se le conoce como conversión de unidades. Para empezar, te diré que las conversiones son muy importantes, ya que nos permite saber las equivalencias entre diferentes medidas. Vamos a ver unos ejercicios. Empezaremos con los fáciles hasta llegar a los más complicados. Nuestro primer ejemplo es este: convertir 4.5 metros a centímetros. Lo primero que tengo que hacer es poner mi columna de metros y de centímetros. Un metro es igual a 100 centímetros, pero yo quiero saber cuántos centímetros hay en 4.5 metros. Una vez que tengo mis datos agrupados, aplico la regla de 3 y esta se hace de la siguiente manera. Los datos que están en diagonal como 4.5 y 100 se multiplican y 4.5 por 100 me da como resultado 450. El dato que quedó solo, como en este caso el 1, divide y 450 entre 1 me da como resultado 450. Esto quiere decir que 4.5 metros es lo mismo que 450 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me piden que convierta 129 centímetros a pulgadas. Hago mis columnas de pulgadas y de centímetros. Una pulgada tiene 2.54 centímetros, pero yo quiero saber cuántas pulgadas hay en 129 centímetros, así que aplico la regla de 3. ¿La recuerdas? Los datos que están en diagonal se multiplican, en este caso 129 y 1, y 129 por 1 es igual a 129, y el dato que quedó solo divide, en este caso 2.54, y 129 entre 2.54 es igual a 50.78. Esto quiere decir que 129 centímetros es lo mismo que 50.78 pulgadas. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Me piden que convierta 85 pulgadas a centímetros. Hago mis columnas de pulgadas y de centímetros. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros y yo quiero saber cuántos centímetros hay en 85 pulgadas, así que aplico mi regla de 3. Los datos que están en diagonal se multiplican, en este caso 85 por 2.54. Al hacer la multiplicación me da como resultado 215.9. El número que quedó solo divide, o sea que es el 1. 215.9 entre 1 es igual a 215.9. Esto quiere decir que 85 pulgadas es lo mismo que 215.9 centímetros. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me piden que convierta 134 litros a galones. Hago mi columna de litros y de galones. Un galón es lo mismo que 3.78 litros. Yo quiero saber cuántos galones hay en 134 litros, así que aplico la regla de 3. Voy a multiplicar los números que están en diagonal. En este caso, 134 y 1. Al multiplicar 134 por 1 me da como resultado 134. Y esto se divide entre el número que me quedó solito, que es 3.78. Y 134 entre 3.78 me da como resultado 35.44. Esto quiere decir que 134 litros es lo mismo que 35.44 galones. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí me piden que convierta 789 pesos a dólares. Cuando trabajes con dinero, tienes que revisar el tipo de cambio. En este caso, $1 al momento de hacer este video vale 19.5 pesos. Y yo quiero saber cuántos dólares hay en 789 pesos. Aplico mi regla de 3. Los datos que están en diagonal los multiplico y 789 por 1 me da como resultado 789. Y el número que quedó solito divide. En este caso 19.5. 789 entre 19.5 es igual a 40.46. Esto quiere decir que 40.46 dólares es lo mismo que 789 pesos. Vamos a ver nuestro último ejemplo.
Ahora tengo que convertir 533 millas a kilómetros. Hago mis columnas de millas y de kilómetros, y una milla es igual a 1.609 kilómetros. Pero yo quiero saber cuántos kilómetros hay en 533 millas, así que aplico mi regla de 3 y multiplico los datos que están en diagonal. 533 por 1.609 es igual a 857.59. El número que quedó solo divide, en este caso es el número 1, y 857.59 entre 1 es igual a 857.59. Esto quiere decir que 533 millas es lo mismo que 857.59 kilómetros. Este también es llamado sistema FPS. Considera el peso como una cantidad física fundamental y la masa como una cantidad física derivada. Este sistema se utiliza actualmente en Estados Unidos, por lo que es muy común que la gente que emigra o viaja a Estados Unidos sufra un poco con el manejo de unidades, por lo que es conveniente utilizar factores de conversión al sistema internacional. En la tabla estamos viendo, ¿sí?, que, por ejemplo, en la magnitud, que es la longitud, la unidad de medida en el sistema inglés es la pulgada, el pie, la yarda o la milla. En equivalencia a la medida en el sistema internacional, por ejemplo, la pulgada es 0.02154 metros. Y en la medida en el CGS serían 2.54 centímetros. Recordemos que el CGS es para realizar medidas de cortas magnitudes. En el caso de la masa, tenemos a la libra y a la onza. Por ejemplo, la libra equivale a 0.454 kilogramos en el sistema internacional y a 454 gramos en el sistema CGS. Veamos un ejemplo de estas conversiones. A una persona que llega a un aeropuerto en Estados Unidos le cobran un sobrepeso en sus maletas, ya que su equipaje excedió en 25 libras del límite permitido. Esta persona tenía entendido que podía excederse 10 kilogramos. ¿Rebasó el límite? Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la relación entre libra y kilogramo, que es una libra, aquí lo tenemos, una libra es igual a 0.454 kilogramos. Muy bien, y realizamos la operación. Serían las 25 libras sobre 1 por los 0.454 kilogramos sobre una libra. Hacemos las operaciones, eliminamos las libras, ¿sí?, y nos quedaría como resultado 11.35 kilogramos. Por lo tanto, sí excedió el límite permitido, ya que llevaba 25 libras que equivalen a 11.35 kilogramos. Notación científica es la que permite escribir grandes o pequeñas cantidades en forma abreviada con potencias de 10. Empecemos con la potenciación. Aquí tengo el número 10 elevado a la segunda potencia. Al número 10 se le llama base y al número 2 exponente. El exponente nos va a decir cuántas veces se multiplicará la base por sí misma, en este caso 2, y quedaría 10 por 10, y esto nos da como resultado 100. Veamos otro ejemplo. Si tengo 10 a la tercera potencia, tengo 10 por 10 por 10, que es lo mismo que 1000. Si tengo 10 elevado a la cuarta potencia, es lo mismo que 10 por 10 por 10 por 10, y esto es igual a 10.000. Como te puedes dar cuenta, en el caso del número 10, cuando se eleva a cierta potencia, el exponente es la cantidad de ceros que tendremos. Por ejemplo, aquí tenemos 10 elevado a la segunda potencia y tenemos 2 ceros. 10 elevado a la tercera potencia y tenemos 3 ceros. Y cuando el 10 esté elevado a la cuarta potencia, tenemos 4 ceros. Facilísimo, ¿verdad? Ahora sí, vamos con la notación científica. Esta se utiliza para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas, y para expresarlas se utiliza la potencia de base 10. Por ejemplo, aquí tenemos 9.25 por 10 a la tercera potencia, y esto queda así. 9.25 por y 10 a la tercera potencia es lo mismo que 1000.
¿Recuerdas que el exponente nos decía la cantidad de ceros que tendría? Pues en este caso es 1000. Al multiplicar 9.25 por 1000 nos da como resultado 9250. Te recuerdo que en México utilizamos la coma para separar los miles. Y hay una forma más fácil de hacerlo, que es 9.25 por 10 a la tercera potencia. El exponente nos va a decir cuántas veces moveremos el punto a la derecha. Por lo tanto, esto es igual a 9.25. Y mi punto lo recorro 3 lugares como dice el exponente. 1, 2 y 3. Como ves, el punto ya quedó al final y aquí, donde queda un hueco, se pone un 0 y listo. Nuestro resultado es 9250. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 18.93 por 10 a la quinta potencia. Recuerda que el exponente nos dice cuántas veces moveremos el punto a la derecha. Entonces aquí tengo 18.93 y el punto lo moveré 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto quedó al final. Recuerda que en los huecos agregamos ceros. Y listo. Nuestro resultado es 1.893.000. Recuerda que las comas se utilizan para separar los millones y los miles. Y el punto decimal para separar los números decimales. Facilísimo, ¿verdad? Nuestro siguiente ejercicio es 27 por 10 a la cuarta potencia. Esto quiere decir que el punto decimal lo voy a mover 4 lugares a la derecha. En este caso, el 27 no tiene punto decimal, entonces suponemos que es un entero y lo ponemos aquí a la derecha. Entonces, el punto se mueve 4 lugares, 1, 2, 3 y 4. El punto queda aquí al final y en los huecos se ponen ceros, por lo tanto, nuestro resultado es de 270.000. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo 2.4 por 10 a la menos 3. Cuando el exponente es negativo, tengo que recorrer mi punto a la izquierda. En este caso, lo recorreré 3 lugares a la izquierda. Tengo 2.4 y cuento 3 lugares. 1, 2 y 3. Aquí está el punto decimal y los huecos se rellenan con ceros. El resultado es .0024 o 24 diez milésimos. Regalado, ¿verdad? Vamos con nuestro último ejemplo. Ahora tengo 5.6 por 10 a la menos 5. Como el exponente es negativo, voy a recorrer el punto 5 lugares a la izquierda. Aquí tengo 5.6 y cuento 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí me queda el punto decimal. Y en los huecos pongo ceros, por lo tanto, este es mi resultado de 5.6 por 10 a la menos 5. El vector es la representación de una magnitud física que tiene un origen, magnitud, dirección y sentido. Se representa con la palabra mayúscula con una flecha encima. Una magnitud escalar es aquella que queda definida por un número y por la unidad. Por ejemplo, la masa, el tiempo, la magnitud, la longitud, la densidad, el potencial eléctrico, el área, el volumen, la temperatura. Y que se representan así. Por ejemplo, 58 kilogramos, 45 minutos, 1.65 metros, 1 gramos sobre centímetro, 120 volts, 25 metros, 3 litros, 8 grados centígrados, etc. Esas cantidades escalares obedecen las reglas de las operaciones aritméticas, como en el siguiente ejemplo. Sumar 8.5 metros y 6 metros. El resultado sería 14.5 metros. O restar 23 gramos menos 58 gramos. El resultado sería 35 gramos. Multiplicar 1.5 metros y 0.8 metros, la solución sería 1.2 metros cuadrados. Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de magnitud tienen dirección y sentido. Por lo tanto, ese tipo de cantidades se utilizan para cuando se requiere conocer la dirección en que se mueve y el sentido del giro. Por ejemplo, el desplazamiento de un auto que viaja 590 kilómetros al norte o viajar en una motocicleta a una velocidad de 100 kilómetros por hora hacia Acapulco. O un objeto que cae debido a la aceleración de la gravedad a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. O levantar un objeto de 23 minutos. Si decimos que un auto está situado a 20 metros del centro de una ciudad y queremos conocer dónde se encuentra después de un determinado tiempo, la información es incompleta, ya que el auto pudo haber tomado infinidad de direcciones.
Para saber su localización exacta debemos de conocer la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, 20 metros. La dirección del desplazamiento, por ejemplo, en línea recta formando un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal. Y el sentido del desplazamiento, por ejemplo, hacia el sur o el este. Los vectores se pueden representar gráficamente como una flecha a una escala determinada. La longitud de la flecha representará la magnitud del vector. El ángulo respecto de la horizontal corresponderá a la dirección y la punta será el sentido. Para efectos prácticos se utiliza como sistema de referencia el plano cartesiano, el cual se estudia en matemáticas. Y platicaremos un poquito acerca de ello. El plano cartesiano está dividido en 4 partes llamadas cuadrantes, ¿sí? Que se enumeran de la siguiente manera. Los cuadrantes siempre van numerados en sentido contrario a las manecillas del reloj, comenzando con la parte superior derecha, que servirá de referencia para la dirección de la medida de ángulos. Entonces, este sería el primer cuadrante. El eje horizontal o eje de las abscisas es el eje de las X. Y el eje vertical es el eje de las ordenadas o Y. También es útil guiarnos con los puntos cardinales norte, sur, este y oeste indicados en el plano cartesiano. Por lo tanto, el primer cuadrante sería este, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Los ejes pueden estar también orientados en otras direcciones, pero conservando siempre el principio de perpendicularidad entre ellos, es decir, formar siempre un ángulo de 90 grados. El absoluto es aquel en que todas las líneas de acción que lo forman se encuentran en el mismo plano. Los no coplanares, las líneas de acción se encuentran en diferentes planos. Está en 3 planos X, Y y Z. Las colineales, todas las líneas de acción que lo forman se encuentran sobre una misma línea de acción. O los sistemas concurrentes. Todas las líneas de acción que lo forman concurren en el mismo punto. Decimos que un cuerpo está en movimiento con respecto a otro cuando su posición respecto a ese cuerpo cambia con el transcurso del tiempo. Esta forma de definir el movimiento nos obliga a tomar siempre algún cuerpo como referencia con respecto al cual analizar el movimiento. Para eso definiremos lo que es movimiento. Es el cambio de posición en el espacio de un cuerpo de acuerdo con un observador. Sistema de referencia es cualquier cuerpo o punto que se selecciona para describir la posición o el movimiento de otros cuerpos. Ya habíamos visto que la mecánica es la rama de la física que se encarga del estudio de los cuerpos en movimiento. Se divide en cinemática y dinámica, como ya lo vimos en el bloque anterior. La cinemática es la parte de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimiento de los objetos sin atender las causas que lo produjeron. Cuando Nicolás Copérnico construyó su modelo heliocéntrico para explicar el movimiento de los planetas, el Sol y la Tierra, señaló que el Sol está en reposo y los planetas, incluyendo la Tierra, girarán alrededor de este. Tenía como punto de referencia al Sol y por lo tanto la Tierra y los planetas giraban alrededor de él. Pero si su punto de referencia hubiera sido la Tierra, hubiera notado que el Sol gira alrededor de ella. Un elemento del movimiento es la trayectoria. La trayectoria de un cuerpo es una línea imaginaria que recorre el cuerpo durante su movimiento. La trayectoria se determina siempre respecto al sistema de referencia. Cuando la trayectoria es una línea recta, se dice que el movimiento es rectilíneo. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros, los competidores corren en línea recta, cada uno por su carril hasta completar su recorrido. Cuando la trayectoria es un círculo, decimos que el movimiento es circular. Por ejemplo, si hacemos girar un objeto atado a una cuerda, se realiza un movimiento circular. La trayectoria de un cuerpo lanzado con un ángulo y desde una superficie horizontal es una parábola. Por ejemplo, en el fútbol, al realizar un tiro libre por encima de la barrera, hay que pegar el balón con cierta inclinación para que pueda pasar por encima de la barrera, haciendo el balón un movimiento parabólico. La Tierra, en su movimiento de traslación alrededor del Sol, describe una elipse y se llama movimiento elíptico. ¿Qué es el movimiento? Movimiento es el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado. Como podemos observar, en la figura hay 3 objetos en movimiento: un niño, un auto y un ave.
Entonces, con cualquiera de los tres podemos tomar un sistema de referencias en cuanto a posición inicial y final en un lapso de tiempo X para poder estudiar ese movimiento. Otros dos conceptos importantes son la trayectoria y el desplazamiento. Trayectoria es el conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. Entonces, la trayectoria, si lo vemos acá en el diagrama, viene dado por esta línea punteada en color morado. Y el desplazamiento es la distancia que existe entre la posición inicial y la posición final de un cuerpo, que es lo que está acá indicado en color verde. El desplazamiento siempre va a tener la forma de una línea recta, en tanto que la trayectoria no. La trayectoria van a ser, por ejemplo, todas las curvas, todas las vueltas que va a dar un móvil desde una posición inicial hasta una posición final. Veamos este ejemplo. Podemos observar que hay una persona en esta posición inicial que decide empezar a caminar 8 metros hacia el norte. Llegando a este punto, camina 12 metros hacia el este y finalmente termina su recorrido con 8 metros hacia el sur. Esta va a ser la posición final. Si me piden entonces determinar la trayectoria, como lo habíamos dicho, es todo este recorrido. Entonces va a ser la sumatoria de todo este recorrido que hizo. Los 8 metros que van hacia el norte, los 12 hacia el este y los 8 metros hacia el sur. En total me da 28 metros. Si yo quiero saber cuál es el desplazamiento, va a ser la diferencia entre la posición final en metros y la posición inicial. Por lo tanto, viene dada de esta manera. El desplazamiento va a ser indicado como x final menos x inicial, en donde x va a ser precisamente la distancia. Y yo voy a tomar entonces esta línea horizontal como referencia, porque es una línea recta, horizontal. Entonces la posición final son estos 12 metros que recorrió. Esta es la posición final. Pero ¿desde dónde inició? Desde una posición 0. Entonces tenemos 12 menos 0 es igual a 12. Ese es el total del desplazamiento. El movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU por sus iniciales, es aquel donde el objeto, supongamos este borrador, se mueve con velocidad constante, describiendo una trayectoria que es una línea recta. Entonces, estas son las características del movimiento rectilíneo uniforme. De acuerdo con ello, podemos definir el concepto de velocidad. La velocidad, que vamos a llamar v, va a ser igual a la relación entre la distancia recorrida o espacio recorrido y el tiempo empleado en ello. Esta expresión va a ser la fórmula que rige el movimiento rectilíneo uniforme. A partir de ella vamos a despejar la distancia, que para ello tendríamos que pasar este tiempo que se encuentra dividiendo a multiplicar con la velocidad. Entonces distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Y a su vez, de esta expresión de aquí despejaríamos el tiempo pasando la velocidad que se encuentra multiplicando a dividir al otro lado. Es decir, tiempo va a ser igual a distancia dividido entre velocidad. Estas tres expresiones son las que vamos a utilizar en problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Las tres expresiones se encuentran relacionadas entre sí, pero pudimos apreciar que es esta de aquí la que origina estas dos, es decir, que esta va a ser la relación más importante. Estas tres formulitas las vamos a utilizar en situaciones donde no usemos marco de referencia, a pesar de que habíamos advertido de que tanto el movimiento como el reposo son estados que dependen del marco de referencia utilizado. Recordemos que son estados relativos. Sin embargo, en la física hay situaciones en las cuales no es necesario utilizar marco de referencia, sino fórmulas como las que acabamos de ver. Por ejemplo, si un auto recorre una distancia de 180 kilómetros moviéndose con velocidad constante y en ello emplea un tiempo de 3 horas, podríamos determinar su velocidad sin necesidad de utilizar marco de referencia, simplemente utilizando la definición de velocidad.
velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces velocidad va a ser igual a la distancia, que son 180 kilómetros, sobre el tiempo, que son 3 horas. Esto nos daría una velocidad de 60 kilómetros por hora. Como vimos, entonces, no fue necesario utilizar marco de referencia. Pero en problemas de movimiento rectilíneo uniforme es muy común encontrar problemas enmarcados en un eje X. Por ejemplo, este es el marco de referencia más utilizado para problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, si tenemos una partícula que se mueve en la dirección del eje X hacia la derecha con una velocidad constante, y suponemos que en el tiempo cero la partícula tiene una posición que vamos a llamar X sub 0, es decir, la posición inicial, y que transcurrido un tiempo t la partícula tiene una posición X, entonces esa posición X se va a encontrar con la siguiente expresión: velocidad por tiempo más posición inicial. Esta va a ser entonces la ecuación de posición para un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, cuando utilizamos marco de referencia, como en este caso el eje X. En este caso, la partícula que se desplaza con velocidad constante, su posición X va a estar determinada por el producto velocidad por tiempo, que es análogo a la expresión que demostramos hace un momento, distancia igual a velocidad por tiempo, pero ahora va a estar acompañado de una posición inicial, que es desde la cual se inicia el monitoreo del movimiento. Con esta expresión se pueden generar unas gráficas que son las que usualmente se construyen en el movimiento rectilíneo uniforme, que son las gráficas de posición contra tiempo, la gráfica de velocidad contra tiempo y la gráfica de aceleración contra tiempo. Entonces, de nuevo anotamos la expresión. Suponiendo que la partícula se mueve hacia la derecha, como la que dibujamos hace un momento, entonces la velocidad tendrá un valor positivo. En ese caso, el gráfico de posición contra tiempo va a ser una línea recta ascendente, donde este valor inicial va a ser X sub 0, es decir, la posición en el tiempo cero. Y la pendiente de esta línea recta, es decir, lo que en matemáticas se conoce como m, la pendiente, va a ser igual a la velocidad de la partícula. Como vemos, es una pendiente positiva porque la recta es ascendente, lo cual nos dice que la velocidad es hacia la derecha. El gráfico de velocidad contra tiempo va a ser una línea horizontal, es decir, lo que en matemáticas se conoce como una función constante, ya que la velocidad permanece siempre en el mismo valor. Claro, por tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Y el gráfico de aceleración contra tiempo va a ser una línea horizontal, pero que mantiene su valor en cero, porque recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, es decir, no hay ni ganancia ni disminución de la velocidad, por lo tanto la aceleración se mantiene todo el tiempo en cero. Esto para el caso de una partícula que se mueva hacia la derecha. Si por el contrario la partícula se mueve hacia la izquierda, el único cambio que vamos a tener allí es en el signo de la velocidad, es decir, la velocidad va a ser un valor negativo, por lo tanto las gráficas van a quedar así. La gráfica de posición contra tiempo ahora va a ser una línea recta descendente, donde este valor inicial va a ser nuevamente X sub 0, pero ahora la pendiente va a ser un valor negativo. Nuevamente la pendiente es la velocidad, pero recordemos que si la recta es descendente, la pendiente es negativa. Para el caso del gráfico de velocidad contra tiempo, la gráfica sería entonces una línea recta horizontal, nuevamente una función constante, pero ahora con la velocidad tomando un valor negativo, es decir, un valor por debajo del cero. Esta gráfica no sufriría cambio, porque igual, si el movimiento es hacia la izquierda, sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme donde no hay modificación en la velocidad, por lo tanto la aceleración mantiene su valor constante en cero. Un motociclista viaja por una carretera recta a una velocidad constante de 90 km por hora.
determinar la distancia que recorre en 5 minutos. Bien, tenemos aquí un problema correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que es aquel cuya trayectoria es una línea recta y el móvil permanece todo el tiempo con velocidad constante. Se mueve siempre con la misma velocidad. Entonces tenemos la siguiente información. Velocidad, que es igual a 90 kilómetros por hora. Tenemos el tiempo, que es 5 minutos. Y debemos encontrar la distancia recorrida. Vamos a llamarla D, que desconocemos. Comenzamos por realizar la conversión de la velocidad y del tiempo a las unidades del sistema internacional. Es decir, vamos a llevar todo a metros y segundos. Entonces vamos a multiplicar por los factores de conversión necesarios para llevar, por ejemplo, la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Comenzamos por eliminar kilómetros, pasándolo a metros. Sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros y de esta manera logramos simplificar o eliminar los kilómetros. Usamos otro factor de conversión para pasar de horas a segundos. Escribimos horas en el numerador, segundos en el denominador y sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. De esta manera logramos eliminar horas con horas. Haciendo la multiplicación de los números, tenemos 90 por 1000, todo eso dividido entre 3600, eso nos da como resultado 25. Y las unidades que nos quedan son metros y segundos. Entonces, la velocidad del motociclista es 25 metros por segundo. Ahora vamos a realizar la conversión del tiempo, que se encuentra en minutos. Vamos a llevarlo a segundos. Entonces multiplicamos por el factor de conversión para pasar de minutos a segundos. Minutos abajo para que se cancele con minutos que tenemos arriba. Tenemos que un minuto equivale a 60 segundos y de esta manera minutos se cancela con minutos. Hacemos la operación numérica, 5 por 60, eso nos da 300 segundos. Entonces ya tenemos la velocidad y el tiempo en unidades del sistema internacional, es decir, metros y segundos. Para recordar fácilmente las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, podemos utilizar la siguiente estrategia. Dibujamos un triángulo, lo dividimos de esta manera y aquí escribimos las letras D, V y T, es decir, distancia, velocidad y tiempo. Si necesitamos la distancia, simplemente tapamos la letra D y nos queda velocidad por tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Si necesitamos la velocidad, simplemente tapamos aquí la letra V y nos queda distancia sobre tiempo. Y si necesitamos la letra T, o sea el tiempo, entonces tapamos aquí la T y nos queda distancia sobre velocidad. En este caso necesitamos la distancia. Entonces vamos a utilizar esta formulita para encontrar D. Nos queda entonces que la distancia es igual a la velocidad que nos dio 25 metros por segundo y esto multiplicado por el tiempo que nos dio 300 segundos. En ese caso, las unidades segundos se cancelan y nos va a quedar la distancia en metros. Hacemos la multiplicación de los números, 25 por 300, nos da como resultado 7500 y escribimos los metros como las unidades para la distancia. Esta será entonces la respuesta al problema. 7500 metros
es la distancia recorrida por ese motociclista en un tiempo de 5 minutos cuando el motociclista viaja con velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Ahora platiquemos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el que se presenta cuando una partícula aumenta o reduce su velocidad a un mismo ritmo. Veamos un ejemplo. Supongamos que esta partícula en el tiempo cero tiene una velocidad cero, es decir, parte del reposo. Transcurrido un segundo, su velocidad es, por ejemplo, de 5 metros por segundo. Entonces ya tenemos un vector velocidad hacia la derecha. Transcurrido otro segundo, es decir, en el tiempo 2 segundos, supongamos que la velocidad es 10 metros por segundo. Entonces tendremos un vector un poco más grande hacia la derecha. Y transcurrido otro segundo, es decir, a los 3 segundos, la velocidad es 15 metros por segundo. Entonces un vector mucho más grande y también la partícula moviéndose hacia la derecha. Entonces vemos que la partícula ha incrementado su velocidad moviéndose hacia la derecha. Y ese incremento de velocidad podemos ver que ocurre al mismo ritmo, es decir, de 5 en 5. Entonces, en este caso decimos que la partícula tiene una aceleración hacia la derecha, una aceleración positiva porque va hacia la derecha, de 5 metros sobre segundo cuadrado. Significa entonces que cada segundo la velocidad va a ir ganando o va a ir aumentando de 5 en 5. Veamos el caso contrario, cuando una partícula reduce su velocidad. Supongamos que esa misma partícula se está moviendo en el tiempo cero con una velocidad, por ejemplo, de 18 metros por segundo. Transcurrido otro segundo, es decir, en t igual a un segundo, la velocidad es un poquito más pequeña y supongamos que vale 16 metros sobre segundo. Transcurrido otro segundo, la velocidad es aún más pequeña, es decir, en t igual a 2, y aquí la velocidad instantánea es de 14 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. Entonces vemos que la partícula va reduciendo su velocidad de 2 en 2. Entonces en este caso decimos que hay una desaceleración, es decir, una aceleración contraria a la dirección de la velocidad. En este caso la velocidad es positiva, la aceleración sería negativa porque va hacia la izquierda. Entonces tendríamos una desaceleración o una aceleración de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Cada segundo que transcurre, la velocidad se va reduciendo de 2 en 2. Entonces, en este tipo de situaciones es cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o desacelerado en el caso de que la partícula reduzca su velocidad. Si no trabajamos con marco de referencia, entonces vamos a usar las siguientes fórmulas. Tenemos la fórmula para la aceleración, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo transcurrido. La fórmula para la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Esta que dice velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia, y esta que dice que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, y todo esto multiplicado por el tiempo. Tenemos una fórmula para cada necesidad. Observemos que en esta fórmula no tenemos presente la distancia. Entonces, en una situación problema donde nos den, por ejemplo, velocidad final, velocidad inicial y tiempo, y necesitamos la aceleración, pues va a ser apropiada esta fórmula. O, por ejemplo, si tenemos la aceleración y el tiempo y la velocidad inicial y necesitamos la velocidad final, es decir, donde no tengamos que involucrar la distancia recorrida. Esta fórmula de acá, observemos que no tiene la velocidad final, esta no tiene el tiempo y esta no tiene la aceleración. Entonces tendremos una fórmula para cada necesidad dependiendo de la información que nos dé el problema. Cuando trabajamos con marco de referencia, es decir, por ejemplo, un movimiento enmarcado en el eje X, por ejemplo, un vehículo o una partícula que se mueve sobre el eje X, entonces debemos trabajar con ecuaciones cinemáticas, ya que esto nos facilita el trabajo. Entonces las ecuaciones cinemáticas
para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con marco de referencia al eje X son las siguientes. Son dos, la de posición y la de velocidad. La de posición dice así: la posición en X en cualquier tiempo t va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial, es decir, la posición que tenemos en el instante 0, en t igual a 0. Y la ecuación de velocidad dice que es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Veamos, estas dos expresiones salen de las fórmulas que citamos hace un momento. Por ejemplo, la primera saldría de esta fórmula que escribimos ahora, que dice que distancia es igual a 1/2 por la aceleración tiempo cuadrado más velocidad inicial por el tiempo. Observemos que esta expresión que tenemos acá la encontramos aquí. Es exactamente la misma. Lo que sucede es que ahorita no hablamos de una distancia recorrida, sino de una posición final de la partícula o del cuerpo, teniendo en cuenta que ha habido una posición inicial, ¿sí? O sea que la partícula ha iniciado su movimiento en un sitio específico del eje X, en el tiempo 0. Y la ecuación de velocidad saldría de esta expresión que también citamos hace un momento, que fue la primera fórmula, la que dijimos que era la de la aceleración. Si hacemos aquí poco a poco el despeje de la velocidad final, vamos a llegar a esta expresión. Veamos, si yo paso el tiempo que está dividiendo a multiplicar con la aceleración, me queda a por t igual a velocidad final menos velocidad inicial, y luego esta velocidad inicial que se encuentra restando pasaría a sumar al otro lado, y nos queda entonces la fórmula de la velocidad final. Esta velocidad es como la velocidad instantánea después de que ha transcurrido un tiempo t. Entonces, si quitamos esta f de acá y dejamos simplemente como velocidad, vemos que at más b sub 0 es la expresión que tenemos acá. Entonces, estas dos expresiones, que son las ecuaciones cinemáticas de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vemos que se desprenden de las fórmulas citadas anteriormente. Y, como decíamos, van a ser útiles en situaciones donde tengamos que enmarcar nuestro movimiento en el eje de las X. Un auto parte del reposo y, moviéndose sobre una carretera recta, alcanza una rapidez de 108 km por hora en 6 segundos. Si suponemos que el aumento de velocidad sucedió de manera uniforme, ¿cuál fue la aceleración del auto? ¿Qué distancia recorrió? Entonces tenemos aquí una situación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque nos dicen que el aumento de la velocidad sucedió de manera uniforme, es decir, la ganancia de velocidad de 0 a 108 km por hora en los 6 segundos sucedió de manera uniforme, es decir, al mismo ritmo. Veamos qué información nos da el problema. Nos da la velocidad inicial, dice que parte del reposo, o sea que la velocidad inicial será 0. Nos da la velocidad final, 108 km por hora. Nos da el tiempo en el cual sucede ese cambio de velocidad, son 6 segundos, y nos preguntan por la aceleración del auto y la distancia recorrida en este intervalo de tiempo. Vamos entonces a sacar los datos del problema y a mirar qué camino utilizamos para la solución. Entonces, tenemos velocidad inicial igual a 0, velocidad final igual a 108 km por hora, tenemos el tiempo transcurrido, que son 6 segundos, nos preguntan por la aceleración y por la distancia recorrida. Para comenzar, debemos convertir esta velocidad que está en kilómetros por hora preferiblemente a metros sobre segundo, que es la unidad acostumbrada para poder trabajar estos problemas. Entonces, inicialmente pasamos de kilómetros a metros. Recordemos que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿sí? Este es el factor de conversión para convertir de kilómetros a metros. De esta manera logramos cancelar kilómetros y agregamos otro factor de conversión para pasar de horas a segundos. Colocamos horas arriba, segundos abajo. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces cancelamos horas con horas y, efectuando la operación numérica, 108 por 1000 dividido 3600, eso nos da un total de 30 metros sobre segundo, que sería entonces la velocidad final. Con esta información, entonces vamos a utilizar una fórmula que nos permita, por ejemplo, encontrar la aceleración conociendo la velocidad inicial, la final y el tiempo.
Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Reemplazamos los valores. La velocidad final entra como 30 porque ya está en metros por segundo, menos la velocidad inicial que sería 0 sobre el tiempo que sería igual a 6. Arriba nos queda 30, 30 sobre 6, entonces nos da una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Debemos colocar las unidades correspondientes a la aceleración, que son en este caso metros sobre segundo cuadrado. Ya tenemos entonces el valor de la aceleración. Vamos a escribirlo: 5 metros sobre segundo cuadrado. Ahora vamos a buscar una fórmula que nos permita encontrar la distancia recorrida. Supongamos que no tuviéramos la aceleración, que únicamente pudiéramos utilizar esos tres datos. Entonces la fórmula más adecuada para utilizar sería esa que dice distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, y todo esto multiplicado por el tiempo. Veamos, distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más la velocidad final, que es 30, todo esto sobre 2, y esto multiplicado por el tiempo, que es igual a 6 segundos. Resolviendo, veamos, acá nos queda 30, 30 entre 2 nos da 15, y 15 por 6 son 90 metros. De esa manera entonces tenemos la distancia recorrida por el auto en esos 6 segundos. Entonces aquí ya podemos colocar 90 metros. Supongamos que no se nos ocurrió trabajar con esta fórmula. Pudimos haber utilizado, por ejemplo, esta, que también nos da la distancia. Distancia es igual a 1 medio por la aceleración tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo, ya que conocemos la aceleración. Entonces sería 1 medio por la aceleración, que es 5, ¿sí?, el dato que nos dio, por el tiempo, que sería 6 al cuadrado, más la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que es 6. Aquí el producto 0 por 6 nos da 0, este término se nos va, y resolveríamos esta parte de acá. Veamos, 6 al cuadrado es 36, 36 multiplicado por 5 nos da 180, y eso dividido entre 2 nos da 90. Es decir, por aquí también hubiéramos llegado a la distancia de 90 metros que nos había dado por el camino anterior. Entonces, de esta manera hemos solucionado nuestro problema. El auto parte del reposo, en 6 segundos alcanza una velocidad de 30 metros por segundo, o sea 108 kilómetros por hora, es decir que tuvo una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado y recorrió 90 metros. Aristóteles decía que los cuerpos más pesados caen primero que los ligeros, y Galileo Galilei decía que los cuerpos ligeros y pesados caen al mismo tiempo. Vamos a ver la caída libre y el lanzamiento vertical de cuerpos. Por ejemplo, cuando esta esfera la dejamos caer libremente, es decir, con velocidad inicial 0, observemos que yo no la lanzo, sino que la suelto, entonces vemos que la esfera cae y aumenta su rapidez. Ahora, si lanzamos la esfera hacia arriba, vemos que le estamos produciendo o le estamos imprimiendo una rapidez inicial hacia arriba. Entonces vemos que la rapidez disminuye hasta un punto, ¿sí?, hasta un punto en que la velocidad o la rapidez se convierte en 0 y luego inicia nuevamente la caída. Entonces, el fenómeno de caída libre y lanzamiento vertical de cuerpos corresponde a un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración que actúa o que gobierna el movimiento es la gravedad terrestre. La gravedad terrestre tiene un valor que cambia según el lugar de la Tierra, porque la Tierra tiene una forma un tanto achatada en los polos, un poco más robusta en el ecuador. Entonces, si estamos, por ejemplo, en el polo norte y si estamos en la línea ecuatorial, vamos a experimentar aceleraciones diferentes, es decir, una mayor atracción si estamos en el polo norte comparada con la que experimentaríamos si estamos parados, por ejemplo, sobre la línea ecuatorial. Eso se debe a la proximidad que existe entre un sitio y otro con relación al núcleo de la Tierra.
el núcleo de la Tierra es el que atrae los cuerpos que están cerca de su superficie. Entonces, por encontrarse más cerca a este punto que este del núcleo terrestre, entonces aquí es más fuerte la atracción gravitacional. Esa atracción gravitacional es la aceleración de la gravedad y es la responsable de que los cuerpos caigan. Como decía, la gravedad cambia según el lugar de la Tierra donde nos encontremos, pero para efectos de facilitar nuestros cálculos matemáticos vamos a trabajar con 10 metros sobre segundo cuadrado. En algunos lugares la gravedad es de 9.85, en otros lugares es de 9.79, en fin, pero no vamos a complicarnos aquí y vamos a trabajar con un valor redondeado a 10 metros sobre segundo cuadrado. La gravedad es un vector por tratarse de una aceleración. ¿Sí? Recordemos que la aceleración es un vector y en este caso está dirigido todo el tiempo hacia abajo. Entonces, siempre tenemos que asociar el valor de la gravedad con un signo debido a la dirección de ese vector. Entonces, como va a estar dirigido hacia abajo, la gravedad la vamos a tomar siempre con signo negativo. Veamos entonces las situaciones que se pueden presentar en este caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando es caída libre, como veíamos ahorita con la esfera, tenemos velocidad inicial igual a 0. Entonces, cada vez que va transcurriendo el tiempo, la esfera va a ir recorriendo espacios mayores. Claro, porque es un movimiento acelerado, donde entonces tendremos que la velocidad va a ir aumentando a razón de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, por ejemplo, si estos son instantes de tiempo, t igual a 1 segundo, t igual a 2 segundos, t igual a 3 segundos, obviamente aquí sería t igual a 0 el momento en que soltamos el objeto. Entonces, la velocidad en este instante tendría un valor de 10 metros sobre segundo. Si recordemos que la aceleración, en este caso la gravedad, que es de 10 metros por segundo cuadrado, nos dice que cada vez que va cayendo el objeto, su rapidez se va a ir incrementando de 10 en 10. Entonces, transcurrido un segundo, la rapidez es de 10 metros por segundo. A los 2 segundos, entonces será de 20 metros por segundo. A los 3 segundos será de 30 metros sobre segundo y así sucesivamente. Ese es el caso entonces de la caída libre, ¿sí? Cuando la velocidad inicial es igual a 0. Veamos el caso de un lanzamiento vertical hacia abajo. Entonces, el objeto, obviamente, en el tiempo 0 ya tiene una velocidad hacia abajo, que ya no va a ser 0. Entonces, vamos a dibujarlo en diferentes instantes del movimiento, por ejemplo hasta acá. Entonces, supongamos que aquí es el tiempo 0, aquí el tiempo es 1 segundo, tiempo igual a 2 segundos, tiempo igual a 3 segundos. Entonces, si tenemos lanzamiento vertical hacia abajo, por ejemplo, supongamos que la velocidad inicial, o sea, la velocidad del tiempo 0 es, por ejemplo, supongamos que sea 5 metros por segundo. Entonces, hemos lanzado el cuerpo hacia abajo, transcurrido un segundo, la velocidad tendrá un valor de 15 metros por segundo, ¿sí? Porque en ese segundo que transcurrió, la velocidad se incrementa en 10 metros por segundo, debido a la acción de la gravedad. En el siguiente segundo, la velocidad entonces aumenta otros 10. Tendremos entonces un valor de 25 metros sobre segundo. Y en el siguiente segundo, el vector velocidad tendrá un valor de 35 metros sobre segundo y así sucesivamente a medida que va cayendo. Y la otra situación que vamos a encontrar es cuando el cuerpo se lanza hacia arriba. Entonces, el lanzamiento hacia arriba, como vimos al comienzo con la esfera, vemos que el cuerpo cada vez va reduciendo su velocidad hasta un punto en que se detiene y obviamente ahí empieza nuevamente a caer. Entonces, supongamos que aquí el tiempo sea 0, aquí el tiempo es 1, aquí el tiempo es 2, aquí el tiempo es 3, 4 y aquí el tiempo sea 5. Entonces, supongamos una velocidad inicial, por ejemplo, de 50 metros por segundo. Entonces, a medida que va subiendo, como la gravedad actúa hacia abajo, es negativa, entonces le va quitando de 10 en 10 a la velocidad. Entonces, en el primer segundo la velocidad tendrá un valor de 40 metros por segundo, aquí tendrá un valor de 30 metros por segundo, aquí será 20, aquí será 10 chiquitica y acá será 0. Entonces, en este punto la velocidad desaparece, se convierte en 0, se le termina, digamos, la rapidez al objeto y por eso es que inicia nuevamente la caída.
Entonces vemos cómo la gravedad hace su efecto, en este caso quitándole velocidad al cuerpo que va en ascenso. Entonces, para cualquiera de estas tres situaciones, nosotros vamos a trabajar con un marco de referencia que va a ser el eje Y o la letra Y. Y el eje Y se coloca como una especie de regla al lado del movimiento. Entonces, podemos colocar el 0 donde queramos. Normalmente el eje Y lo vamos a tener graduado en metros. El 0 uno lo puede colocar donde quiera, pero preferiblemente se coloca en el punto más bajo del movimiento para facilitar el hecho de que nuestras posiciones todo el tiempo sean valores positivos. Como decía, tenemos total libertad de colocar el 0 donde queramos. Si lanzamos un cuerpo hacia arriba, podríamos colocar el 0 acá, el cuerpo llegaría hasta este punto y esta sería su altura máxima, por ejemplo. Pero si queremos, podríamos colocar el 0 por acá e igual hacer el lanzamiento desde acá hacia arriba, digamos hasta este punto. En ese caso, la posición inicial sería un valor negativo y la que alcanza aquí, la posición máxima, pues también sería un valor negativo. Eso tenemos total libertad, pero obviamente para efectos de hacerlo más sencillo, entonces coloquemos el 0 en el punto más bajo del movimiento. Vamos a trabajar entonces para cualquier situación de caída libre o lanzamiento vertical de cuerpos. Vamos a trabajar con ecuaciones cinemáticas. Recordemos que son aquellas que nos describen la posición y la velocidad del cuerpo en cualquier instante t. Entonces la de posición va a ser la siguiente: y es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en y por el tiempo más y sub 0, la posición inicial, es decir, en el tiempo 0. Observemos que aquí entra la aceleración de la gravedad y ya tiene incorporado el signo negativo por el hecho de que la gravedad es un vector dirigido todo el tiempo hacia abajo. Y la velocidad en y será igual a menos gravedad por tiempo más velocidad inicial en y. Si observamos, estas ecuaciones cinemáticas son análogas a las que habíamos enunciado en un video anterior para lo que era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si recordamos, decía x es igual a un medio de aceleración tiempo cuadrado más velocidad inicial por tiempo más posición inicial x sub 0. Vemos que es exactamente la misma expresión, pero ahora hemos cambiado nuestro marco de referencia, ya no es el eje x, nuestro sitio de trabajo, sino que va a ser el eje y la aceleración se ha convertido en la gravedad terrestre. Asimismo, la de velocidad decía aceleración por tiempo más velocidad inicial. Vemos que es esta misma de acá, entonces también hemos volteado nuestro marco de referencia porque ahora se trata de un movimiento vertical. Entonces, resumiendo, para cualquier situación de movimiento vertical nos vamos a defender, vamos a trabajar con estas dos ecuaciones. Con esto podemos trabajar cualquier situación de movimiento de caída libre, de lanzamiento hacia arriba, de lanzamiento hacia abajo, y veremos que es muy sencillo. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Agradezco su atención y los espero en nuestro siguiente video de física.